Después podemos, en el diálogo, hablar un poco de cómo significa eso. Esta tarde, con esta charla, queremos deconstruir el mito de María Magdalena, que nos lo han ido entorpeciendo a lo largo de la historia, y también resaltar la figura de una de las mujeres más importantes de la Biblia. Mi compañera Blanca Tonda va a presentar la pregunta. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Bueno, pues María Belén Brezmes Alonso nació en Valladolid, es bachiller en Teología por la Facultad de Granada, hizo el máster en Teología de la Universidad de Murcia, es licenciada en Teología Fundamental por el Instituto Teológico de Murcia y licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid. Pertenece a la Congregación de Religiosas e Hijas de Jesús. Es actualmente la tesorera de la Junta de la Asociación de Teólogas Españolas. Forma parte del Seminario Permanente de la Red Miriam de Espiritualidad Femenina y de la Asociación Europea de Investigación Teológica de Mujeres. También ha escrito artículos sobre teología feminista para diversas revistas: Cartaginesia, Éxodo, Paraules y Fets de Dones y Vida Nueva. Queremos destacar su libro Espiritualidad feminista, intersecciones entre cuerpo y justicia y ecología, de la colección Aletheia, de la editorial Verbo Divino. Y también es coautora en la misma colección de ¿Eres tú o esperamos a otro? Es una cita de Lucas, capítulo 7, versículo 19, y continúa diciendo en el título: en la salvación en la que creemos las mujeres. Y sin más preámbulos, le damos la palabra. Muchas gracias, Blanca, Rosa, por la invitación, por la presentación. Yo he sido alumna de aquí, ¿no? Entonces, me impresiona un poco estar aquí cuando he estado ahí, donde estáis vosotros. Entonces, bueno, pues me siento en casa, ¿no? Lo agradezco. Y deciros que hay un filósofo francés que murió en el 2019, que ese señor se llama Michel Serret. Y este decía que si tú tienes un pan y yo tengo un euro, yo uso mi euro para comprar tu pan. Al final del intercambio tendré el pan y tú el euro. Esto parece un equilibrio perfecto, ¿no? O sea, es una transacción y es material. Pero imagínate que tú tienes el soneto de Góngora o conoces el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada. Bueno, si me enseñas, al final de este intercambio habré aprendido el soneto y el teorema, pero aún así tú también los vas a tener. En este caso no solo hay equilibrio, sino crecimiento. En el primer caso tuvimos un comercio, en el segundo compartimos conocimientos. Y mientras los bienes se consumen, la cultura se expande infinitamente. De esto se trata, ¿no? O sea, yo me he acercado con cierto pudor a María Magdalena desde otras autoras. Pues, por ejemplo, aquí tenemos María de Mortala, ¿no? Que esto lo escribieron dos italianas, Marinella Perroni y Cristina Simonelli, por ejemplo. O también he acercado a la tesis que escribió en su momento Carmen Bernabé, que es sobre María Magdalena. Es decir, te acercas al conocimiento y desde él pues vas viendo cosas que te abren horizontes. Entonces, en el compartir, en el diálogo, de lo que aquí surja, pues vamos creciendo también en ese. Entonces, el título de la ponencia es este, ¿no? La discípula que busca, María de Magdalena, apóstol de Cristo, la mujer que sacó del letargo a los apóstoles y los activó. Esta imagen es la escalinata de Salamanca. Y ahí tenemos a María Magdalena con un libro, conocedora de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, ella nos va
a aproximar. Ahí tenemos el título, ahí tenemos una imagen que es de Rodin, que está en el Thyssen, en Madrid. Y nos vamos a acercar a la injusticia epistémica. Que os pongo ahí un libro que es de Olga del Monte, El femenino sin lugar. Bien, esta mujer, Olga, nos hace pensar un poco en el término que acuña Miranda Ferrer, que es la injusticia epistémica. ¿Qué significa esto? Que abordamos dos tipos de injusticia, la testimonial, en la que se desprecia el conocimiento o la credibilidad de una persona por pertenecer a un determinado grupo, y la injusticia hermenéutica, que se produce cuando una experiencia no es comprendida ni tenida en cuenta porque no hay conceptos adecuados para expresarla o explicarla. Desde la filosofía nos ayuda un poco como a marcar los grandes puntos, porque la teología es como un enanito que se sube sobre la filosofía para ver con mayor intensidad, ¿no? Entonces, esta injusticia epistémica a lo largo de la historia ha hecho que las mujeres y sus vidas o creaciones han sufrido ambos tipos de injusticia. Han sido silenciadas o rechazadas por el hecho de ser mujeres y porque su vida y su legado o se desconoce o nos ha llegado a través de la mirada masculina. Esto es muy común, muy corriente. Ambas formas de injusticia se alimentan mutuamente, pues cuanto menos se conoce la experiencia de las mujeres, menos se tiene en cuenta para reconocer su presencia y sus aportaciones y alimentarse. Es algo que se retroalimenta, ¿no? Eso afecta a la situación de las mujeres y a la posibilidad de denunciarla, porque cualquier reflexión que por parte de una mujer intente describir y cambiar esa dinámica puede ser considerada infundada e irrelevante, precisamente por la injusticia epistémica. Entonces, nos vamos a acercar a María de Magdala de una determinada manera que nos ayude un poco a desvelar, ¿no?, lo que hay detrás. Porque a veces desde esa otra mirada nos ha hecho oscurecer su persona. La dificultad para salir de una estructura que perpetúa la discriminación de las mujeres, no solo en el ámbito del conocimiento, sino en el de la creación, la producción, las relaciones afectivas, domésticas, de las estructuras también, digamos, eclesiales, es mayor porque los referentes son escasos y casi siempre desconocidos. El sesgo en las preferencias de las mujeres, que está directamente relacionado con la ausencia de referentes, pues si las niñas no ven a mujeres desempeñando determinadas tareas o roles, no imaginarán la posibilidad de hacerlo y por tanto tampoco lo desearán. Si tú no ves, tú no puedes decir yo quiero ser como tú. A mí esto me iluminó Iciar Bollaín cuando ella pues dirigió Te doy mis ojos, ¿no? O alguna otra película también en esta perspectiva, ¿no? Y también el agua es otra problemática. Ella manifiesta, dice, ahora las niñas pueden ser directoras de cine, que ya lo ven, están ahí, ¿no? Yo me puedo identificar. Bueno. Las mujeres no solo se enfrentan a las barreras externas y visibles, tienen que lidiar con las invisibles y las más difíciles de atravesar, las internas, las fronteras mentales. Estas fronteras que se nos introducen porque estamos en una cultura y no nos dejan ver desde otro sitio, desde otro lugar, para ver de diferente manera. Entonces, esta falta de presencia de las mujeres en determinados ámbitos de la sociedad, y también podemos decir de la Iglesia, se cronifica cuando quienes forman a las futuras generaciones perpetúan el sesgo y ni siquiera necesitan justificar esta acción porque se produce en un contexto en el que se da por hecho que las mujeres tienen poco que aportar y cuando lo hacen son la excepción que confirma la regla de la irrelevancia y el no reconocimiento. Esto es un ejemplo que a mí me pasó en la pastoral en Burgos. En Burgos uno de los responsables del seminario de sacerdotes
que era sacerdote también, vino al colegio a hacer una pastoral. Y me dijo, estos papelitos los tienes que dar a las niñas y esto a los niños. Yo me quedé un poco de sí. Claro, en el de los niños estaba la vocación al sacerdocio, porque la mujer ahí no se puede imaginar. Pues esto es un detallito, pero es importante. No reconocer o menospreciar y, por tanto, no nombrar a las autoras, las intelectuales, las artistas, lleva al silenciamiento y a la invisibilización, y así será difícil que las mujeres y sus vidas, acciones o creaciones puedan estar presentes y sean reconocidas en la sociedad y en la iglesia. Si no se nos nombra, no estamos, ¿no? Yo hace poco, en enero, he hecho un curso de unas jornadas de pastoral juvenil de la CONFER, la Conferencia de Religiosos, ¿no? Y allí fue un taller de música. Y con respecto a la música, el profesor dijo, es que la música sana, la música ayuda, y todos los referentes que nos pusieron fueron varones. Entonces yo me acerqué y le dije, a la próxima vez, mete a Hildegard von Bingen, porque esta mujer que es doctora de la Iglesia, acuñó esto, lo hizo en el siglo XII. Es decir, a veces no vemos en la cuenta, no ponemos los nombres, ¿no? Y por tanto la invisibilización pues se perpetúa. Necesitamos situar a mujeres como referentes en los distintos contextos y ámbitos de la vida, porque encarnan la posibilidad de ser mujeres en muchos sentidos, o de proyectarse y crear más allá de los roles heredados, introduciendo otro modo de habitar y de transformar el mundo. Y yo diría también que de la Iglesia. Y esto acercándonos a María de Magdala. La posibilidad de dar continuidad a los cambios iniciados pasa por reconocer que la responsabilidad no solo cae del lado de las mujeres, sino que todas las personas deben poner de su parte para que los roles construidos socialmente, también psicológicamente, no impidan alcanzar la igualdad y garantizar el derecho a ser quienes somos. En los lugares en los que las mujeres han conquistado sus derechos, hay cierta fatiga inclusiva que lleva a pensar que ya están suficientemente liberadas. Pero si ni es así en todas partes, por lo que seguimos estando en deuda con muchas mujeres, ni es del todo cierto. Dar por hecho esto puede llevar, como estamos viendo en algunos países, a que las mujeres pierdan derechos que ya tenían adquiridos, como en el caso también de algunos colectivos, que también llevan décadas reivindicando sus derechos, y ambos están viendo que están siendo cuestionados, lo que prepara el terreno para un retroceso en otros ámbitos, ¿no? La clave está, por tanto, en reconocer las posibilidades de emancipación respecto a los lugares y los roles heredados y establecidos. Es una tarea en la que también los hombres pueden y deberían implicarse por la situación de las mujeres y porque no todos se identifican con el rol masculino tradicional. Esto lo dice Simone de Beauvoir, otra filósofa, ¿no? El tema de ser hombre y ser mujer es un tema cultural, es decir, no es de la esencia. No es de la esencia que nosotras tengamos solo lo emotivo y los hombres tengan el liderazgo. Y encima no tengan el emotivo. Porque si no tienes el emotivo como varón, al final eres un tullido emocional y eso tiene muchas consecuencias para todo, ¿no? Entonces es importante caer en la cuenta que no es una cuestión biológica, esencial, sino es una cuestión que se construye en las distintas sociedades. Entonces, por esta injusticia sistémica no siempre hemos contado con la voz de las mujeres, pero en la parte invisible de la historia hubo mujeres que intentaron existir más allá de lo que se les impuso. Ha habido y sigue habiendo esfuerzos por traer esa historia a la palabra, a la imagen, a la memoria. En las sociedades androcéntricas y patriarcales se ha interiorizado la superioridad masculina y la inferioridad femenina, como si fuesen determinaciones biológicas, pero son construcciones sociales. No hay una esencia femenina o masculina, sino que socialmente se define un modo de ser masculino y otro femenino. Mientras los hombres han sido educados para transformar el mundo,
Las mujeres han sido instruidas para perpetuar la especie y preservar la tradición, afianzando sus normas. Mientras que los hombres tienen una condición urbana, ciudadana, abierta al mundo, ellas desarrollan una condición doméstica y domesticada orientada a la casa. La relación entre ambos es una relación de poder, por lo que tiene una clara dimensión política. Esto hay que ponerlo en valor, porque un tema de poder hace que yo diga yo soy más que tú. De esto trae muchas cosas. Estuvo en la esclavitud, que nos parece una aberración ahora, ¿verdad? Pero yo soy más que tú, yo te puedo esclavizar. Entonces, yo soy más que tú a nivel de varón con respecto a la mujer, y eso también tiene unos consecuencias. Entonces, cuando no se es consciente del origen del propio malestar y de la situación, es difícil que se plantee la posibilidad de cambiarlo. Si no tomamos conciencia de este malestar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Esta es la cuestión. Entonces, desde esta perspectiva me quiero yo asomar a María Magdalena, ¿no? Entonces, tenemos las siguientes diapositivas. Esta María Magdalena que está aquí, esta imagen, es de un museo de Zaragoza. La tenemos como un libro. A mí me gusta. Un libro de perfume, ¿no? Porque claro, esa María Magdalena que nos la hicieron prostituta, pues ha sido un error histórico. Pero parece ser que María Magdalena pues tenía un conocimiento de verdad. El primer libro que tenéis aquí es de Ana Teperino. Ella es brasileña católica y ella nos dice que en el movimiento de Jesús las mujeres tenían una participación igualitaria, lo que suponía un refuerzo importante en el inicio de la Iglesia. Pero bajo el peso de la cultura y quizás por la dilación de la parusía, este igualitarismo fue cediendo a la discriminación, hasta llegar a quedar prácticamente invisible la participación activa de las mujeres ya en el siglo II. La desigualdad se hizo costumbre y se respiró como natural, esencial. Por eso el lema de la revuelta es hasta que la igualdad se haga costumbre. Es que la desigualdad se ha hecho costumbre. Entonces el malestar que se tiene, ¿verdad?, para cambiar esta situación. Y luego tenemos la hermenéutica feminista de Carmen Bernabé, que es el libro que os he enseñado antes, de James Cabot, que es el siguiente libro, y por último, Marinela Perroni con Cristina Sigüen. Bueno, estas autoras, entre otras, tratan de recuperar la actuación de sus hermanas, en concreto de María Magdalena. Pues al ser la Biblia un texto androcéntrico, es probable que los hombres solo permitan que aparezca muy poco de lo que ellas realicen, y es lo que hay que revelar. Los que escriben son Marcos, ¿no?, Mateo, Lucas y Juan, y escriben en unas determinadas comunidades con unas determinadas problemáticas. Entonces, no podemos oscurecer el tema de las mujeres porque fue muy notable y muy notorio. Pero, claro, es el esquema androcéntrico. Entonces, había que poner, según las circunstancias de cada comunidad, una cosa en la otra. Sus experiencias históricas de sufrimiento en la presión psíquica y sexual, en su infantilización y en su invisibilización estructural, se perciben como consecuencia del sexismo de las iglesias y de la sexualidad. Un pecado de sexismo, al poner en esta situación de segunda categoría a las mujeres. Solo cuando situamos los relatos en los que aparece Jesús con las mujeres en la historia conjunta de Jesús y su movimiento, y consideramos la situación de la mujer en el Oriente, podemos descubrir su carácter subversivo, el carácter subversivo de este discipulado. La relación igualitaria de Jesús, restituyendo a las mujeres su auténtica dignidad de hijas amadas de Dios, con la posibilidad de ser sus discípulas, es revolucionaria. Esto no se había hecho nunca. Un maestro que habla con las mujeres y dejaba que les siguiesen, enseñándoles, causaba estupor. Jesús introduce en la realidad lo nuevo, lo inusitado, e invierte la forma de proceder habitual de su tiempo. Los últimos serán los primeros. Las mujeres, los pecadores, los niños, los marginados son acogidos.
Con esta acogida tienen la experiencia de igualdad, se sienten respetados en su dignidad, lo que los recupera, los cura, los sana. Comienzan a seguir a Jesús y él mismo dice que nos predestinará en el reino de los cielos. Los evangelistas no pueden ocultar este hecho, no lo pueden ocultar. Pero debido al gran escándalo que provocaba con respecto a las mujeres, procuraban quitarle importancia. Y sin embargo, las mujeres siguen a Jesús desde Galilea a Jerusalén. Le sirven, le escuchan y ven lo que él hacía y decía. No huyeron cuando le detuvieron, permanecieron fieles y arriesgando sus propias vidas. Fueron al sepulcro, lo encontraron vacío y porque creían y permanecían siendo fieles, se convirtieron en las primeras testigos de la resurrección. Desempeñaron por tanto un papel esencial en el movimiento de Jesús. Tienen por tanto una historia y una tradición que no puede pasarse por alto. No se puede pasar por alto. No se puede domesticar. Esto es muy importante. Entonces, con María de Magdalena, tenemos aquí, ¿no? He visto así. Y tenemos los textos aquí. Bien. ¿Cuándo aparecen las mujeres con nombre? Y como punto de referencia para Jesús. Pues mira, Lucas los pone en el ministerio en Galilea. Es como un momento bisagra y hace como un sumario. Y aquí se dice, María, la llamada Magdalena, de la que había echado 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, la administradora de Herodes, y Susana. Y luego en la crucifixión dice Marcos, María la Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y la de José, Salomé. Mateo dice, María la Magdalena, María la madre de Santiago y de José, la madre de los hijos del Zebedeo. En Lucas, las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Como ya les había dicho, aquí no lo repito. Y Juan, su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. En la sepultura, otra vez, María la Magdalena, María la de José. En Mateo, María la Magdalena y la otra María. Lucas, las mujeres que habían venido con él desde Galilea. En Juan no aparece en la sepultura, porque aparece José de Arimatea y Nicodemo. Estos 2 varones que producen la sepultura, pero no son las mujeres. La visita al sepulcro. María la Magdalena, María la de Santiago, María la Magdalena y la otra María, María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. Y en Juan, María Magdalena. Y la revelación, María la Magdalena, María la de Santiago, María la Magdalena y la otra María, María la Magdalena, Juana y María la de Santiago y María Magdalena. Es decir, María Magdalena siempre sale, siempre. Y generalmente en el primer lugar. Es como Pedro, Santiago, Juan, son tríadas, ¿no? Entonces María Magdalena, la primera, luego María Magdalena, es presentada en su cualidad de seguidora del círculo más próximo a Jesús, junto con otras seguidoras de Jesús. Marcos y Mateo, hasta que no llega la pasión, no habla de ellas. ¿Verdad? Y hay un reconocimiento de autoridad. Se interrelacionan con el presente de la comunidad y con la Iglesia hoy. Daros cuenta que estos textos se escuchaban, ¿verdad? Muy cerca. O sea, eran tradiciones orales y tenían muchísima densidad, porque era el final de la vida de Jesús, ¿eh? Y al ponernos ahí, ¿cuál es el lugar y el papel de las mujeres en la comunidad eclesial? El recuerdo y la memoria se puede invisibilizar o se puede enfatizar, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde? Estos textos en Marcos y en Mateo es como un flashback, es decir, se dice lo que pasaba hace tiempo. Aparecen estas mujeres que han estado desde el comienzo. Se dice al final lo que ha estado presente desde el inicio. Entonces, los relatos evangélicos presentan a María Magdalena y a otras mujeres discípulas antes de las apariciones del resucitado.
La primera vez que lo hacen se trata del momento de la crucifixión de Jesús y de su sepultura. En esos momentos, María Magdalena es presentada como testigo de estos acontecimientos junto a otras mujeres. Su testimonio sobre las últimas horas de Jesús y sobre la suerte de su cuerpo es fundamental para los seguidores de Jesús y las comunidades posteriores. Ella está presente en las horas finales de Jesús, pero también lo había estado en los comienzos en Galilea. Junto a otras mujeres, le acompaña su proclamación de la buena nueva del Evangelio por los pueblos y aldeas. Esa presencia en los primeros momentos del ministerio de Jesús que las convierte en testigos de sus hechos y palabras. Está testiguada en Marcos y en Mateo, quienes al presentarlas en el momento de la crucifixión de Jesús dicen que habían seguido y servido a Jesús desde Galilea. Entonces, en la sepultura hemos visto que también son unánimes los evangelistas en estar ahí en la sepultura, ¿no? En la ley judía prohibía que un cadáver quedara en la cruz, una vez puesto el sol, y sobre todo cuando el día que empezaba era la Pascua. Pues se trata de relatos muy antiguos en los que se pueden detectar rastros de tradiciones orales anteriores que no pueden ser descartadas como meras creaciones literarias y teológicas. Esto tenía muchísima densidad y esto tenía muchísima fuerza. Sí. Tenemos aquí esta imagen. Esta imagen es de Frangélico. Era franciscano, ¿no? Frangélico. Era franciscano. No, Dominico. Era Dominico. Bueno, pues fijaros este señor cómo mira, ¿no? Y cómo empuja. Cómo pone a todas las mujeres alrededor de Jesús. Bueno, pues hay cosas en las esculturas, en la pintura, ¿no? Que nos llevan un poco a esta realidad más profunda. Y aquí os quiero poner los textos, estos textos, ¿no? Que sitúan en el escenario de la revelación a María Magdalena, con el destino de Jesús. Son unos textos que me gustaría leerlos, no sé, pero bueno, están ahí, ¿no? Están en paralelo para que los podamos ver. Los cuatro evangelios sitúan en este escenario la revelación a María Magdalena del destino de Jesús mediante un ser celestial. Mateo y Juan, además, lo unen con una aparición del resucitado en una especie de doblete revelador. Un episodio este último que por distintos motivos se encuentra en Marcos, porque se relata un poco, pero no se detalla mucho, pero aparece en Lucas, el diálogo en la aparición a María Magdalena. Se puede dudar si conocían o no la tradición, pero en el caso de Lucas parece indiscutible que su plan literario y teológico está en estrecha relación con esa omisión. Él tiene ahí una intención clara. El plan teológico de Lucas incluye la idea de la autoridad que quiere transmitir a su comunidad y que proyecta en los inicios. Una idea que tendrá consecuencias en la presentación de María Magdalena como figura de autoridad. Lucas retrotrae a los 12 el calificativo eclesial de apóstol y proyecta en los discípulos de Jesús y en la primera comunidad una estructura de autoridad que es posterior. Es un intento de fundamentar en el origen una realidad de su comunidad. Acentúa y significa la autoridad de Pedro, difuminando y eliminando todo rasgo que en la tradición anterior le parece negativo para tal fin. En este proceso de la presentación de las figuras femeninas y en concreto de María Magdalena también queda afectada sutilmente. De las condiciones puestas por Lucas para ser apóstol, María Magdalena cumple todas excepto la de ser varón. Y esto está, porque es en el Evangelio de Lucas, estaban resumidas los hechos de los apóstoles, pero luego se separó, ¿no? En los criterios, en los hechos de los apóstoles, tras la muerte de Judas Iscariote, se decía que un apóstol tenía que ser el que había conocido a Jesús en vida, que había visto, ¿no? El que le había visto muerto y el que le había visto resucitado, ¿verdad? Y tenía que ser varón. Entonces, claro, María Magdalena no podía ser apóstol, ¿verdad? Pero eso es algo que Lucas nos subraya. Y daros cuenta luego, Pablo, cómo lucha por ser apóstol. Y Pablo ni vio a Jesús en vida,
ni lo vio muerto, ni lo vio resucitado. Pero la Iglesia ha dicho, apóstol de los gentiles, nos quedamos tan tranquilos. En cambio, María Magdalena, que le había visto vivir, que le había visto morir, que le había visto resucitado, a esta no se le puede decir apóstol. No sé, yo sospecho, ¿no? Bueno, de lo anterior, es factible deducir que existe una relación entre la forma de presentar a Pedro y a María Magdalena y a las otras mujeres. Esto es bastante claro en varios escritos extracanónicos, pero también se puede ver una evolución de esa relación con los evangelios canónicos, aunque el ejemplo más claro está en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Marcos, los discípulos varones aparecen bajo una luz nada idealizada, fallan, incluido Pedro. En la crucifixión y sepultura es María Magdalena, junto con otras mujeres, las que aparecen como testigos, y es a ellas a quienes en su visita a la tumba, el ser angélico les revela la nueva existencia resucitada de Jesús. Hay un envidio por su parte en hacer el hecho a los discípulos varones y a encaminarles a Galilea. Tienen una misión, tienen una palabra para decir a los discípulos varones. Pedro es introducido en el mensaje del ángel, pero más que señalar una preeminencia, se recuerda que negó a Jesús. Eso dice Marcos. En el Evangelio de Mateo, la figura de Pedro se hace prominente, tanto en lo negativo como en lo positivo. Se le hace representante de los discípulos, pero también se le llama Satanás. María Magdalena recibe una doble aparición, la del ser angélico y la del resucitado, que les envía a los hermanos con la noticia y que se encontrarán en Galilea. Es el Evangelio de Lucas, sin embargo, el que introduce un cambio importante y sustancial en la forma de presentar a estas dos figuras. Ensalza la figura de Pedro de varias maneras, incluye material que no aparece en los otros evangelios, la llamada individualizada de Pedro, su papel en la pesca milagrosa y en la preparación de la cena pascual, así como su encargo de sostener a los otros discípulos. Y omite datos que puedan enturbiar su presentación. No hay reproche de Jesús en Cesarea de Filipo, ese que fuera de mi Satanás, ni tampoco en Getsemaní por dormirse mientras Jesús oraba. Modifica algunas palabras como sucede en la predicción de la navegación de Pedro, donde éste no hace ninguna promesa y tampoco maldice la escena de la navegación. De forma positiva se dice que Jesús se ha parecido a Pedro y su confesión se la hace anterior al relato de la aparición a los discípulos de Maús que se acaban de dar. Entonces, disminuye la importancia de María Magdalena. Su cualidad de discípula es ambigua. Su rasgo de testigo de la muerte de Jesús es difuminado al introducir en la escena de la crucifixión a todos los conocidos de aquel. No cuenta la aparición del resucitado a las mujeres. No lo cuenta, lo señala, pero no lo cuenta cuando lo cuentan los otros evangelistas. El ángel en el sepulcro les anuncia que Jesús ha resucitado, pero no les envía a anunciar esta noticia a los discípulos. Si tenéis tiempo, es bueno que lo veáis, porque se ve con claridad, que Lucas quiere resaltar la autoridad de Pedro por la situación que tenía la comunidad suya en este momento. Entonces, él enfatiza eso, pero luego eso tiene unas consecuencias. En fin, el Evangelio de Juan es distinto. Hace una presentación muy diferente. Pedro no tiene ningún protagonismo especial, sino que casi no es mencionado. Y cuando lo hace, no presenta rasgos específicamente positivos. Por ejemplo, llega a la fe de manos de su hermano. La confesión cristológica que los sinópticos la hace Pedro en el Evangelio de Juan se pone en labios de Marta, una de las hermanas de Betania. ¿Os acordáis, no? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Os acordáis esto, no? Incluso Marta, en el Evangelio, después de la resurrección de Lázaro, bueno, antes de la resurrección de Lázaro, hay un diálogo de Jesús con ella con respecto a la resurrección. Y Marta dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, igual que Pedro. Pero además añade, el que tenía que venir al mundo. O sea, el silencio lo digo. En el lavatorio de los pies se le presenta como alguien que no entiende a Jesús.
En la última cena no tiene acceso directo a Jesús, sino que debe preguntar por medio del discípulo amado. Pedro no le pregunta directamente quién le va a entregar, sino a través del discípulo amado. Es cierto que la autoridad de María Magdalena queda difuminada al añadir en un momento posterior el capítulo 21, fruto de una redacción posterior, y refleja una etapa de la historia comunitaria en la que se estaba dando un acercamiento y una aceptación de las directrices de la gran corriente eclesial, cuya figura referencial más prominente era Pedro. Es decir, Juan tiene otro tipo de comunidad. Y al final parece ser que a Pedro le da esa prominencia, pero siempre desde el amor, que es ¿no? Es el evangelio del amor, cuando le dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿No? Bueno. En el evangelio de Juan, ¿no? Es María Magdalena quien recibe la primera aparición del resucitado y también la enseñanza sobre esa nueva realidad en la que se encuentra Jesús. Es ella quien recibe del resucitado el envío, vete y di. Teniendo en cuenta que Juan es más tardío que Lucas, podemos pensar que Juan se está posicionando en el debate sobre la autoridad. A pesar de tener que aceptar lo que significaba la autoridad de Pedro, el Evangelio de Juan mantiene la aparición y el mandato del envío y enseñanza que hace el resucitado a María Magdalena. Entonces, a Pedro le va a hacer pasar, ¿no? Dice, de la misma forma que hace pasar a Pedro por el criterio fundamental de la comunidad joánica, que es el amor. ¿Verdad? Bueno, entonces, Jesús tiene seguidores, ¿verdad? Y dentro de estos seguidores tenía un grupo más cercano. Las diapositivas. Aquí tenemos, ¿no? Ahí la dejamos. Aquí tenemos también del Museo de Zaragoza y creo que aquí va con un teléfono, ¿no? María Magdalena. Dentro de ese grupo más cercano y estrecho, que eran sus discípulos, había un grupo que eran los 12. Este número es simbólico, porque en un evangelio se dicen unos nombres, en otro evangelio se dicen otros nombres, en otro algunos nombres coinciden, pero otros cambian. Entonces te pones a contar y dices, son 14, porque son 12. O sea, parece que era un número simbólico, escatológico, que indicaba el fin, ¿no? Estaba llegando en la panosía. Entonces, el discípulo es aquel que rodea a Jesús y mantiene una relación especial con Jesús. Entonces, el término 12, ¿es inclusivo o son solo los 12? Es la pregunta, ¿no? Lucas lo reduce a los 12 apóstoles, que es además un término pospascual. El tema apóstol es pospascual. Y Lucas, por la situación comunitaria, lo mantiene. Entonces, los estudiosos están de acuerdo en que el término 12 no es numérico, sino simbólico. No es, por tanto, restrictivo, sino extensivo. Es el número independientemente de que fueran más nombres. Y, de hecho, hay distintos nombres en el listado de los 12, en los evangelios. Se refiere al Israel original, que se había constituido mediante la unión de las 12 tribus representadas por las figuras de los 12 patriarcas en cuanto a personalidades colectivas. El que los nombres de los 12, ¿no?, cuya llamada establece el paso decisivo de la misión de Jesús de una predicación popular a la constitución de un nuevo Israel mesiánico escatológico, sean los de 12 varones, es totalmente comprensible, puesto que estos eran los fundadores antiguos de las 12 tribus de Israel. Las mujeres formaban parte de las tribus y es indudable que Jesús las haya llamado a formar parte del nuevo Israel. Era impensable que en las enumeraciones de los 12 entraran nombres femeninos y, por otro lado, era impensable que la mención de los discípulos y la de los 12 no se refiera a unos seguidores de Jesús, entre los que había hombres y mujeres. La presencia en la cena de los 12 habría que entenderla en términos simbólicos y no excluir, por tanto, a las mujeres. El que discípulos y discípulas siguieran a Jesús, escucharon su anuncio y sus enseñanzas, asistieran a sus milagros y formaran parte de su misión, no nos dice nada sobre la organización interna del grupo, que sigue siendo un interrogante de difícil solución. Jesús no deja nada por escrito. Nada. La Iglesia se va haciendo.
Y en el inicio, pues se va haciendo de una forma, ¿verdad? Porque el tema de haberle visto a Jesús muerto es un trauma. Es un trauma. Y el tema de la resurrección se va haciendo lentamente, hasta que van asumiendo que está vivo. Y no te digo nada, la formación de comunidades y el tema de los evangelios, pues es que no tiene nada que ver la iglesia del siglo I con la iglesia del siglo XII y esperemos que la iglesia del siglo XXI. O sea, nos vamos haciendo como un pueblo de Dios, como un nuevo pueblo. Pues tenemos que seguir caminando. Entonces, hay cosas que a lo mejor nos las tenemos que pensar, porque a lo mejor se puede hacer de otra manera, ¿no? ¿Qué quiere decir sobre el hecho de que en ninguna de las narraciones evangélicas haya ni un solo relato de llamada al protagonismo femenino? Esto es importante porque dicen algunos, ¿no? Algunos niegan la cualidad de discípulas a las mujeres porque no fue como Mateo, tú sígueme. O como a Pedro y a Juan, tú sígueme. O sea, como eso, dice, no fueron discípulas, ¿verdad? Bueno. Afirmar que si no hay llamada, no hay discipulado, y por tanto, puesto que no se dice que las mujeres hayan sido llamadas, no son discípulas, esto es demasiado superficial, porque hay que ver un poquito más en hondura. Los discípulos son personas que Jesús llama a su alrededor, les instruye y envía con una misión. Entre el maestro y la multitud se interpone ese grupo de discípulos elegidos, ¿no? Que garantiza que dicho anuncio no se pierda. Jesús decide rodearse de algunos y compartir con ellos su itinerancia misionera, al tiempo que se revela para sí mismo el papel carismático de maestro. Entonces, tenemos aquí unos textos. Vale. Mirad, ahí tenemos el sumario de Lucas y los dos textos de Marcos y Mateo que están en la Pasión Crucifixión. Bien, Marcos es el más antiguo. Él dice, estaban allí mirando a distancia unas mujeres, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el Menor y de José y Salomé, quienes cuando estaban en Galilea, le habían seguido y servido, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Seguir y servir. Estos verbos son muy profundos, pero ¿qué ocurre? Como está dicho para mujeres, servir. Pues estas se dedicaban a la comida, a lavar la ropa. No. Es diaconado, es palabra. Es decir, estas mujeres llevaban la palabra de Jesús, porque le sirven a él, no a todos, a él, a Jesús. Y seguir y servir para un varón era también el tema del ministerio, pues igual para las mujeres, porque el discipulado de Jesús era un discipulado de iguales. Entonces, aquí nos está diciendo en la pasión y crucifixión algo que ya ocurría anteriormente. Porque claro, los textos de vocación son como, digamos, relatos de vocación, son recursos literarios en muchos casos, ¿no? Entonces, tuvo que ser más complejo el tema de la llamada, el tema de seguirle, porque claro, unos quieren seguirle, otros los llama a él, otros acuden por otros, ¿no? O sea, aquí hay algo que no se puede negar, el discipulado de las mujeres, en virtud de que no haya ningún texto que cuente que Jesús diga, tú sígueme ahora. ¿No? Es decir, hay que ser un poco más finos. También en Mateo lo dice, estaban allí mirando a distancia muchas mujeres que habían acompañado y servido a Jesús desde Galilea. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Seguir, más allá de seguir físicamente, se une con servir. Es un verbo de discipulado, de seguimiento. Se sigue a un maestro, a un profeta. Su vocación coincide de alguna manera con la vocación del profeta Eliseo. Y a esta gente les resonaba el Antiguo Testamento, porque conocían las Escrituras. Entonces, Eliseo, ¿no? Eliseo le seguía a su maestro profeta, ¿no? Entonces, la adhesión es a una persona, a participar en su trabajo y en su destino, a una comunión de vida, a una comunión de sufrimiento con Jesús. Luego no lo podemos leer desde la intendencia,
Esto es una forma cultural de hacernos ver una cosa, pero no fue así. Es decir, el modelo es el profeta, no el maestro de la ley. Hay un grupo pequeño en el que están las mujeres. Y en Marcos 8:34 aparece el seguimiento como condición del discipulado. Y estas le siguen. Del discípulo de cualquier época, incluso hoy, y tiene hondas implicaciones para la propia vida. Lo dejan todo, tanto ellos como ellas. Es seguimiento, es discipulado, es el servir al Señor. Entonces, en Marcos 10 se dice que Jesús subía a Jerusalén y los que le seguían tenían miedo. Da miedo ese seguimiento de Jesús. Y las mujeres también tenían miedo. Todos tienen miedo. Jesús iba por delante, pero tenía. Y entonces, no podemos, ellos escuchaban de forma seguida, no leían trocitos como leemos nosotros en la lectura, ¿no? Entonces, hay una trama, una acción, son unos personajes que se van desarrollando, ¿no? En el discipulado es fundamental el seguimiento con sus implicaciones, y esto da miedo. El grupo de discípulos son llamados, su vocación conlleva dejar lo conocido, unirse a la suerte del maestro. Desde esta perspectiva, la presencia de María Magdalena sigue y sirve. No utiliza la palabra discípula, pero está presente al presentarla a ella y a los demás en ese seguir y en ese servir. Ya en Galilea seguía a Jesús y continuó su camino, profundizando en el seguimiento de la mano de Jesús. Este grupo es un grupo alternativo. Jesús genera unas relaciones distintas. Iban en este grupo presentadas como discípulas. Seguir y servir van juntos, no se pueden separar, porque habían estado en su compañía. Entonces, María, en este contexto de la muerte de Jesús, indica una densidad teológica mayor. Definen el discipulado y corrobora ese significado, presentada como discípula, como discípulas, que han subido a Jerusalén a pesar del miedo. Ellas son modelo de discipulado, han subido con él y están allí viendo la crucifixión, siendo testigos de lo que pasa con Jesús hasta el final, y manifiestan que son modelos de discipulado, son modelos de discípulo. Entonces, ellas también podían haber sido crucificadas, porque también se crucificaban mujeres. Entonces, ellas permanecen ahí y son desde la comunidad, ¿no? Referencia y referencia, ¿no? Bueno, os he hablado de la lista nominal de los nombres, ¿no? Y también de la... Me he distraído porque el sonido. Digo que si no lo he silenciado. Bueno, no pasa nada. Bueno. Bien. Los tres nombres de las mujeres galileas en la cruz y la teología del discipulado en que los temas del seguimiento y el servicio de la cruz se entrelazan y se hallan en estrecha continuidad con las palabras y enseñanzas de Jesús. Las discípulas que habían seguido y servido a Jesús habían hecho con él el camino hacia Jerusalén y habían sido testigos de su muerte hasta la palabra final de su sepultura. Son figuras ejemplares, son protagonistas indiscutibles por ser las únicas, tanto de los hechos como de su narración que llevan, ¿no? Aquí hay un profundo valor. Pero ¿qué pasa en Lucas? En Lucas tenemos otro tipo de texto. En Lucas, en ese sumario que él hace, dice, a continuación, Jesús, ¿no?, fue recorriendo ciudades y aldeas, proclamando la buena noticia del reinado de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, Mayordomo de Herodes. Susana y otras muchas, que los atendían con sus bienes. Aquí hay un cambio de sus bienes, esto que es, ¿no? Aquí sí podemos ver la intendencia. O sea, da la sensación de que estas mujeres eran mujeres composibles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, Lucas? A ver, Lucas está con el tema de la riqueza, de la pobreza.
está con el tema de compartir los bienes, se ve muy bien en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, al poner a estas mujeres que comparten sus bienes, las está poniendo como modelos del compartir, como modelos del compartir. Es esa propuesta. Ponen a disposición de la proclamación del reino su persona y sus bienes. Y esto debería de caracterizar a los seguidores de Jesús. Y así se corrigen ciertas actitudes que no va en línea de poner en común con la comunidad los bienes que se tienen, ¿no? Y también se critica la lucha de los primeros puestos, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces Jesús, Lucas lo modifica y acaba negando la cualidad de testigo presencial y ministra o servidora de la palabra, en función del tema de ser bienhechoras, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver como un correctivo de un cierto liderazgo en las mujeres que termina desapareciendo incluso de la escena y de las decisiones de la comunidad. Porque Lucas está con la pragmática de su comunidad enfatizando la autoridad de Pedro. Ellas son modelos de bienhechores. La memoria social recuerda a María Magdalena sirviendo a la comunidad con sus bienes. Da identidad al grupo, pero transforma el recuerdo de María Magdalena. Aquí el recuerdo de María Magdalena queda unido al tema de los bienes y no se la une en el tema de la misión y de la palabra. Entonces, en Lucas, cuando los Hechos de los Apóstoles se narran la venida del Espíritu Santo, habla de María, la madre de Jesús, y de otras mujeres. Ya no nombra a María Magdalena. No las nombra. Entonces, empiezan a quedarse silenciadas. Y en los Hechos de los Apóstoles se ve que ya se queda Pedro y después Pablo y ya no, nada más, ¿no? Entonces, las mujeres están silenciadas porque parece que hay como que su palabra de autoridad se convirtiera en algo peligroso que hay que controlar. La memoria de María Magdalena es una memoria peligrosa, tal y como la presenta esa memoria que se transmite de formas diferentes y se presenta. Entonces se quita ese mordiente. Es algo que Lucas lo quita. Y de hecho, cuando habla de las mujeres, dice que van a donde los discípulos y van con desatinos. Esa palabra desatinos creo que está en griego, habla como sin logos, porque el logos lo tiene el ciudadano varón. Entonces la mujer ahí no entra dentro de un discurso razonable y racional, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos, tanto hombres como mujeres, estuvieron dispuestos a seguir a un profeta como Jesús? Si el discipulado de Jesús no se fundaba en una pretensión por parte de los discípulos, sin un llamamiento libre del Maestro, estas mujeres galileas están presentes en su crucifixión porque Él las ha llamado a seguirle en su misión y le han servido participando con Él en el anuncio del reino. Se sintieron atraídos por la predicación de Jesús y movidos por su anuncio como verdadera llamada. Las mujeres galileas sí se hicieron discípulas de Jesús porque sintieron que su persona y su mensaje respondían a sus expectativas mesiánicas. Ellas también tenían unas expectativas. Si María de Nazaret acoge la palabra de Dios, es porque ella conoce las expectativas de su pueblo y lo proclaman en Magnífica. Entonces son mujeres que conocen las Escrituras, ¿no? Jesús percibe muy pronto y con tal claridad la diferencia entre la multitud y los discípulos, lo que os he dicho antes, ¿no? Entonces, este pequeño grupo, ¿no?, que hay una preeminencia por parte de María Magdalena, hacen de elemento de transición de la vida del profeta Galileo y son los testigos oculares a la predicación cristiana de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, ¿no? Bueno. Y ahora me quería parar yo en Juan, porque Juan es el que pone la aparición a María Magdalena. Es el único texto que hay de una aparición del resucitado a una sola persona. Y esta persona es mujer. Entonces, la fuerza de un texto radica en las preguntas que plantea y en las que deja abiertas para dar continuidad al pensamiento. María va preguntando. María va buscando, pregunta, ¿no? Allí en la tumba,
Entonces, ¿dónde está, no, el cuerpo de su Señor, de su Maestro? Y le dicen, ¿a quién buscas? ¿No? ¿Conoces esto, no? ¿A quién buscas? Pero esta frase de ¿a quién buscas? También se la hacen a los dos primeros discípulos, el mismo Jesús, ¿no? ¿Qué buscáis? O sea, parece que la tema de la búsqueda relaciona estrechamente el significado con la situación discipular, ¿no? Que se califica como búsqueda del Mesías anunciado por el Bautista, en el caso de los discípulos primeros, y del Cristo resucitado en el segundo. Podemos suponer además que la comunidad joánica conocía bien el significado técnico de esa búsqueda que comporta como compromiso con vistas al conocimiento de los misterios divinos. El Evangelio de Juan tiene un discurso mucho más teológico, mucho más simbólico. María se reconoce como discípula sobre la base de la relación singular e íntima que el Maestro establece con ella, llamándola por su nombre. El Maestro la llama por su nombre. Y esto hace referencia al buen pastor, que llama a sus ovejas por su nombre, María. María Magdalena tenía que servir de ejemplo para presentar el nuevo conocimiento espiritual que se establece entre el Maestro y los discípulos. María como ejemplo. En la tradición joánica, la intimidad del conocimiento entre el discípulo y el Maestro siempre está relacionada con la ortodoxia del conocimiento cristiano. Si para Juan, María Magdalena es la destinataria de la primera aparición del resucitado, este hecho posee necesariamente una precisa consecuencia, una consecuencia tanto cristológica como eclesiológica. Y la voluntad de María, ¿cuál es? La de retener a Jesús, ¿no? Es decir, de anclar ese conocimiento post-pascual. Ella no, lo quiere retener a este Jesús resucitado. Es como si quisiera anclar ese conocimiento post-pascual a la experiencia de su estadio terreno, ¿no? Entonces es algo como doblemente iluminante. Se refiere a una experiencia histórica de estrecha continuidad, es decir, a la experiencia de María en el discipulado Galilea y a su conocimiento terreno del Maestro. Desde el punto de vista de la construcción literaria, este término constituye a sí mismo el elemento dialéctico que permite llegar a la revelación del pleno significado de la resurrección y, por tanto, a un nuevo tipo de conocimiento. Y Jesús le dice, déjame, ¿no? O sea, déjame, ya tienes la experiencia. Este es el otro conocimiento. A partir de este paso, de un conocimiento a otro, María queda investida por el propio resucitado con el cargo, es decir, con el puesto, con la responsabilidad, con el liderazgo, no sé cómo decirlo más, de anunciar a los discípulos la calidad totalmente nueva de la relación que la exaltación de Jesús ha establecido entre el resucitado y los suyos, como de los discípulos entre ellos. Porque le dice, ella y a mis hermanos, no dice a los apóstoles, Dios está, no dice a mis hermanos, o sea, se cambia todo, hay como una hondura mayor, ¿no? El término anunciar también tiene una caracterización fuerte y el anuncio de María compromete a los discípulos a la renovación del saber sobre Jesús, es decir, establece el paso del discipulado de Jesús del reino al resucitado. Para Juan, el culmen del camino ascensional que en Lucas corresponde al tiempo intermedio entre resurrección y la ascensión, y que para ambos desemboca en la difusión del Espíritu, es revelado a María durante la Epifanía pascual. Es decir, la inclusión en el Dios de Jesús, el Hijo y los discípulos, ya convertidos en hermanos en el único Padre. De manera significativa, es la primera vez que aparece en Juan el término hermanos, si exceptuamos 21-23, en el que indica de modo explícito la comunidad del discípulo preferido. Entonces, esto es muy significativo. Pues el papel de María Magdalena, la comunidad no conocía. Y no se puede poner esto si no ha habido
una experiencia de este tipo y, por tanto, de confirmación por parte de la autoridad del resucitado para tener esta misión. Luego es apóstol de los apóstoles o apóstol de los apostolorum, que dicen en latín, ¿no? Bueno. El alcance eclesial de este término es enorme. Sobre el fundamento cristológico de la fe en la resurrección se sostiene la continuidad entre el discipulado prepascual y pospascual de María Magdalena, que al mismo tiempo se declara la misión de esta mujer de garantizarle al grupo de los discípulos la misma continuidad a través del paso del conocimiento histórico al conocimiento de la fe. Su testimonio es lo que abre a la comunidad a la aparición del resucitado y a la efusión del Espíritu Santo. No me digáis a mí que en la iglesia lo tiene que cambiar algo. Y mucho. Lo tenemos que hacer como pueblo de Dios en camino. Y la iglesia es una tortuga. Los cambios son de 100 en 100 años o 300, ¿no? Que me decías antes, ¿no? Hay que querer a la iglesia, tal y como es. Pero hay que, en ese querer, hay que decir, oye, a lo mejor esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no te parece? Me parece que lo dice el mismo resucitado, ¿no? Que es al que queremos seguir, ¿no? Entonces, quizás no tengamos que hacer algunas preguntitas al respecto. Porque, claro, yo soy hija de Dios y estoy hecha a imagen y semejanza de Dios. Y yo soy imagen de Cristo, del bautismo. Entonces, que me digas que por tu masculinidad solamente tú puedes acceder al orden, me parece excesivo. Me parece que estás en un error. Porque antes tenías su eminencia, ¿cómo son estos títulos? Su reverentísima, pues ahora tienen su masculinidad. Esto se lo he leído yo a Cristina Inoces. Hombre, por favor. Este 50-50 que nos han dejado en la comisión esta del diaconado femenino. Si es 50-50, ¿por qué no dices que sí? Y dices que no. No, o sea, yo me quedo un poco pasada. Y más porque es por el bien de la iglesia y porque está en inicio. Si esto hunde las raíces del mismo Jesús, muerto y resucitado, de manera autoridad que está. O sea que hay un pecado de sexismo que nos invisibiliza, a María Magdalena. Entonces, bueno, a lo mejor después de esto tengo una llamada telefónica, no sé. Bien. Lo que cuenta no es tanto una especie de rehabilitación de la feminidad. No cuenta esto, ¿eh? Lo que cuenta no es tanto una especie de rehabilitación de la feminidad largamente discriminada, por otra parte, cuanto una perspectiva existencial universal más allá de los sexos, porque en el centro está la palabra y no la sexualidad de quien la lee. En el centro está el cuerpo y la sangre de Jesús, no de la sexualidad que hace presente la presencia de Jesús en el pan. Humildemente te digo, pero yo creo que no me falta. Es decir, hay un sentido, ¿no?, en la comunidad, en los fieles, que nos hace percibir que algo no va bien. Y el sentido de los fieles, que es el sensus fidei, ¿no?, que está en el Concilio Vaticano II, pues es infalible. Y el Papa está al servicio de esa infalibilidad. Lo ha dicho León XIV. Entonces, en camino, tomando conciencia de todo esto. Si nos situamos en una perspectiva histórica, las cosas cambian y la cuestión se convierte en el por qué una cierta comunidad privilegia el protagonismo de las figuras femeninas y les reconozco una función teológica tan determinante aquí en Juan. En el Evangelio de Juan, la dimensión simbólica tiene una gran importancia. Y en esto, no sé cómo estoy diciendo, pero en esto hay un paralelismo de María Magdalena con otras mujeres en el Evangelio de Juan. Una es la samaritana. Bueno, la samaritana
es un nexo de revelación cristológica y una apertura de la misión a Samaria, ¿no? Entonces, esta mujer está en unión también con Marta, ¿no? Que está creciendo también, y que ella dice, ¿no? Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Y luego María Magdalena, que recibe esta revelación del resucitado. Entonces, quería poneros otro ejemplo de Juan, por ejemplo, en el gesto de María de Betania. Sabéis que ella le unge, ¿no? Le derrama un gesto porque ella percibe que le van a matar. Es como algo que presiente, ¿no? Y hay un discípulo que se dice con nombre y apellido, ¿no? Judas Iscariote, ¿no? Que critica este hecho. Pero en el fondo parece que estaban todos pensando en lo mismo. Bueno, se escenifica en él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría haber en el interior de todo esto? En Juan no se contrapone, como en otros evangelistas, una mujer anónima, porque en otros evangelistas no se dice el nombre y algunos dicen, esto se recordará en memoria de ella, pero no tenemos el nombre de ella. Suele pasar que los nombres de mujeres se pierden, ¿no? Entonces, aquí en Juan es María, la de Betania, la hermana de Marta. Y no son comensales anónimos como en Marcos y Mateo, sino que es Judas. Entonces, es Judas y María. Además, a Judas se le identifica como uno de los discípulos, es decir, en el fondo se trata de una discusión sobre el discipulado, de la que se ha querido dejar constancia. El gesto de María, insólito por no tener precedentes bíblicos, de ungirle con aceite perfumado los pies y secárselos con el pelo, solo puede encontrar una decodificación desde un punto de vista simbólico. Como profecía gestual, constituye el reconocimiento de Jesús como templo, como signo visible de la presencia del Dios de Israel. Recordando las palabras de Jesús a la samaritana, podemos considerar que las cristianas joánicas han contribuido de un modo decisivo a desplazar el eje de la fe del templo a la persona de Jesús en Cristo. La mujer aparece como referente preciso para el paso del viejo al nuevo culto, de la vieja a la nueva iglesia. En las comunidades joánicas en las que se presenta el papel de las mujeres, jugaban un papel relevante. Es del todo comprensible. Probablemente su presencia y su papel no eran sino la señal de dicho cambio y de su eficacia. María realiza una acción profética y el acento recae en la fuerza anticipatoria del gesto de la mujer, un gesto que la contrapone al discípulo. María no dice ni una sola palabra, Ella no, solamente es gestual y el énfasis recae por completo en las palabras de Jesús que dice, le hace callar al discípulo y dice, confirmo la acción de esta mujer. Entonces, hay una situación en cada evangelio que nos dice qué comunidad hay detrás y por tanto también qué reflexión teológica hay. Y esto es que indica que hay una participación activa por parte de las mujeres que no se pudo tomar por ahí. Mira a ver la siguiente diapositiva. Esta me encanta, esta diapositiva. Tenemos ahí, ¿no? A Jesús con María Magdalena, ¿no? Para también deciros estas palabras. Hubo una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana titulada La colaboración entre hombres y mujeres en la Iglesia, que tuvo lugar en Treveris en el 2013. El cardenal Walter Kasper decía, quizá hoy tengamos de nuevo necesidad de una apostolorum como María Magdalena, que la mañana de Pascua sacó a los apóstoles de su letargo y los activó. Con esto quiero decir que el título de la conferencia está inspirado en un cardenal, por la ortodoxia, digo, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, todo este conocimiento, ¿a qué ha sido debido? Pues porque quizás esta dimensión patriarcal, machista, que ha estado en todas nuestras sociedades, pues no ha sido también como un humus, una atmósfera que también
se ha ido respirando dentro de la iglesia y no se tenía capacidad para hacer otra cosa. Se tuvo capacidad para quitar la circuncisión y tener el bautismo como signo de ser de los de Jesús, ¿no? De estar bautizada. Pero no se dio el paso por el tema de la parusía, que se dilató tanto para el liderazgo de las mujeres. Sin embargo, no se puede obviar, ¿no? Y hay un texto ahí de Gregorio de Antioquía del siglo VI que dice, esto lo dice Jesús, ¿no? Jesús dice, sé la primera maestra para los maestros. Así Pedro, que me negó, aprenda que yo puedo elegir mujeres como apóstoles. Y con eso os dijo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora si queréis hacer algún comentario o aprovechar, tenemos aquí una mujer que sabe demasiado. Si queréis hacer algún comentario y Blanca también está pendiente de si a través del chat quiere preguntar. Adelante, Lina. Es llamativo a María Magdalena que se la presente como una prostituta. Porque los evangelios no dice específicamente por qué a lo largo, y si dice algo hacer alguna mención así, que a lo mejor ni siquiera era María Magdalena. ¿Por qué al largo de tantos siglos de la creación de la Iglesia la han mantenido y se ha mantenido esa figura prostituta de María Magdalena? ¿El por qué? Sí, Se sigue manteniendo hoy día. sí. Nos indican que, para ver tu visto la pregunta, nos dicen que esta figura de María Magdalena como prostituta, ¿por qué? Si están los evangelios o no, sería, ¿no? La pregunta es por qué se ha seguido manteniendo y incluso se mantiene ahora. A ver, María Magdalena no era prostituta. No era. Sí que es verdad que dice que en el Evangelio de Lucas sacó Jesús de ella 7 demonios. La palabra demonio en aquella época era una manera de entender la enfermedad. ¿Qué le pasa a María de Magdalena? Bueno, yo cuando leía a Carmen Bernabé, ella dice que María de Magdalena era una mujer inadaptada, no entraba en los moldes de mujer de la época. Entonces, claro, la tenían por endemoniada, porque no se casaba, o sea, no sé si no se casaba, pero no, esa era una mujer inadaptada. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, encuentra su lugar, encuentra su sitio. Luego había una intención de unirla a la prostituta, por la fuerza que tenía. Ahora, no desde el inicio, hasta el siglo IV, María de Magdalena era una mujer con mucha fuerza dentro de la comunidad. Y a partir de ahí ya se fue desdibujando y se la fue uniendo con otras Marías. Entonces, también es verdad, los evangelios están escritos en griego koiné. El primero es a partir del año 64, después es Mateo, Lucas y el último Juan, cerca del siglo II, Juan. Entonces, el griego koiné lo entendían aquellos que lo podían entender. Yo me imagino que muchos eran analfabetos, muchas más analfabetas, se tendría que leer la escritura, ¿no? Entonces, luego vinieron bueno, pues cuando se hicieron las traducciones. Entonces, claro, todas estas cosas, ¿verdad?, hacen que se llegue a confundir a todas las Marías, porque eran muchas Marías. Entonces, ya María Magdalena, como tenías encima esa referencia tan fuerte, que era la que, ¿no?,
Si tú a María Magdalena, que tiene la experiencia del Jesús resucitado, dices que es prostituta en esos contextos, me la pones bajo -5. Entonces, la quitas autoridad. Porque es que la situación patriarcal y machista es que se arrastra mucho. Entonces es algo que pues eso, hizo que la desigualdad se hiciera costumbre. Por eso necesitamos tomar conciencia para que la igualdad sea una costumbre y se pongan las cosas en su lugar. Porque hay hay vestigios suficientes para afirmar algo distinto. Entonces, esta es la razón, ¿no? Sobre todo en la Edad Media es cuando se la une con la prostituta. Yo no he puesto ninguna imagen, porque hay imágenes de María Magdalena de prostituta, pero no fue tal. Si le sabemos un poco del tema, si en otras religiones que no son las cristianas, si ocurre lo mismo, que hay personajes solamente de hombres, y da la sensación de que también, o si hay personajes ya pues, como que tienen otra no sé si tiene la pregunta. Sí. La pregunta es si hay en otras religiones donde el liderazgo sea de las mujeres o mujeres y hombres, ¿no? Fundamentalmente son varones. Porque es que esta humanidad pues ha vivido esto. Entonces es algo que se arrastra porque no es una cuestión de la Iglesia Católica o de los cristianos. Es una cuestión, ¿no?, que la misma sociedad hace 60 años se mataba a una mujer y no pasaba nada. Incluso se tenía vergüenza, ¿no? Hace 60 años, pero se toma conciencia de ello y hay unas leyes que dicen que esto no puede ser, no se puede maltratar a la mujer por el hecho de ser mujer. No se puede. Hay unas leyes. Entonces, claro, estas cosas son lentas. La humanidad va lentamente yendo, ¿no?, hacia una forma, yo quiero pensar con esperanza, una forma mejor de vida. Pero ciertamente se han hecho auténticas burradas como la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, los líderes de las religiones, si tú dices budismo, si tú dices islam, ¿no?, si tú dices judaísmo, pues sí, indudablemente son liderazgos masculinos. Sí. Tenemos una pregunta. Sí, Miguel Taboada quiere pregunta para la ponente, ¿qué opinas de la serie de The Chosen? ¿Y crees que respeta la esencia de María Magdalena? Bueno, pues aquí tenemos un problema, porque yo no he visto Chosen. Entonces no lo sé. Yo lo único que sé es que cuando se hace una película, se hace una serie, siempre hay una perspectiva y tiene que haber una trilogía detrás. Lo único que no puedo hacer es esa valoración, porque no lo conozco. Sí que conozco alguna otra película, por ejemplo, una película que se titula María Magdalena, y ahí se ve muy bien cómo María Magdalena es una mujer inadaptada y además era como una especie de partera que ayudaba un poco a las mujeres en los partos, ¿no? Una película muy interesante. Y cómo la quieren casar y ella se niega de tal manera que le entra una histeria terrible. Entonces su familia no sabe qué hacer con ella. Y es cuando se nota